Entonces, si seguimos esta lógica, yo les había dicho que teníamos todos los sonidos del mundo a nuestra disposición. Pero por mucho tiempo en la música no usamos todos los sonidos del mundo. De hecho, nosotros, para que se den una idea, supuestamente, y digo supuestamente porque eso también está, quizás a veces se debate, escuchamos desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Obviamente cuando tenemos un oído sano, ¿no? Hay algunas personas que piensan que es desde los 16 a los 16.000. Bueno, en definitiva nosotros tenemos este rango audible, pero resulta ser que en la música tradicional al menos, nosotros no usamos todos los sonidos del mundo. Vamos a concentrarnos en principio en los sonidos musicales. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuáles son estos sonidos musicales? En principio en la música, al menos en la música occidental tradicional, utilizamos lo que se llama sistema temperado de 12 notas. Este no es el único sistema que existe en el mundo, ni tampoco fue el sistema, digamos, que se utilizó a lo largo de toda la historia de la música. Este sistema se utiliza aproximadamente desde la época de Bach. De hecho, Bach creó una serie de piezas justamente para probar que el clave bien temperado servía para hacer música. Normalmente, en la actualidad, los instrumentos que utilizamos para tocar en este sistema están afinados teniendo de referencia un La en 440 Hz. Es decir, como este es un sistema creado por el ser humano y es, entre comillas, arbitrario, podríamos haber utilizado cualquier tipo de referencia y le podríamos haber puesto cualquier nombre a cualquiera de las notas. Y nosotros elegimos establecer que el La va a estar en 440 Hz. Y a partir de ahí, nosotros establecemos todas las diferentes frecuencias para las diferentes notas. Por supuesto, dejando afuera al resto de los sonidos. Voy a explicar brevemente qué es exactamente esto de las frecuencias. Esto es lo que llamamos un sonido puro. Según las diferentes teorías, todos los sonidos complejos, es decir, los sonidos de la naturaleza, los que escuchamos día a día, están conformados por una sumatoria de sonidos puros. Es decir, todos los sonidos complejos pueden descomponerse en una serie de diferentes sinusoides, con sus respectivas alturas. Y este es uno de los pilares más importantes para entender lo que nosotros llamamos timbre. Porque cuando suena, por ejemplo, un Do, aunque lo toquemos en diferentes instrumentos, nuestro oído percibe lo que llamamos frecuencia fundamental. Y también, por supuesto, están sonando muchas otras frecuencias que hacen a lo que nosotros reconocemos como el timbre del instrumento. De hecho, sin ponernos demasiado exquisitos, pero cuando escuchamos, por ejemplo, una guitarra, en un primer instante, voy a decirlo rápidamente, quizás escuchamos como una especie de ruido cuando nosotros estamos pulsando la cuerda. Después empezamos a escuchar lo que sería la nota propiamente dicha, y después escuchamos cómo esa nota cae, y depende del material de la guitarra, puede ser que también escuchemos diferentes resonancias en la madera, o incluso, dependiendo del espacio en el que estamos, probablemente vamos a poder sentir diferentes cosas. Y es por eso también que resulta un poco difícil emular de forma digital, solamente utilizando medios electrónicos propiamente dichos, ciertos instrumentos. Dado que el timbre es algo tan propio y característico de cada instrumento, porque si nos ponemos un poco más finos, casi que cada una de las notas tiene un timbre distinto por sí mismo. De hecho, cambia de guitarra a guitarra, cambia dependiendo de la calidad de la madera, cambia dependiendo de la calidad de las cuerdas, cambia, por supuesto, teniendo en cuenta al intérprete. Entonces resulta un poco difícil emular exactamente el sonido de un instrumento musical tradicional sin utilizar medios acústicos. Son tantas las variantes que existen que quizás lo más fácil es o tocar efectivamente ese instrumento o utilizar samples. Obviamente estoy hablando en contextos de producción más relacionados al mainstream, pero quizás si no nos interesa que el sonido de la guitarra se perciba como tal y quizás vamos a utilizar efectos o vamos a esconder ese timbre tan tradicional, quizás no nos importa demasiado cómo suena. Entonces bien, resulta que en la música nosotros tenemos disponibles estas 12 notas para tocar. ¿Qué pasa entonces con los instrumentos que llamamos de altura no puntual? La percusión, la batería, por ejemplo, si bien, por supuesto, como acabamos de ver, van a estar reproduciendo diferentes frecuencias, nuestro cerebro no está preparado para percibir una frecuencia fundamental
en cada uno de los sonidos de percusión no puntual. Es decir, habría que ver qué pasa si se lo damos a un alienígena, pero en principio los seres humanos aparentemente no escucharíamos una nota cuando suena un tambor o cuando suena un bombo. Sí es cierto que escuchamos ciertas resonancias o ciertos armónicos, por ejemplo cuando suenan los toms en una batería. A veces se puede reconocer, por ejemplo, la canción de la cucaracha, cuando alguien está tocando una batería. Pero en principio podríamos pensar que una batería no está haciendo notas como si hace quizás un piano o una guitarra. Es por eso que este tipo de instrumentos están enfocados principalmente en llevar el pulso o marcar un cierto ritmo que quizás se repite a lo largo de la canción, y es por eso que se encargan principalmente, obviamente, de la cuestión rítmica. Por supuesto, eso no quiere decir que no existan también instrumentos de percusión que tengan altura puntual. Por ejemplo, las diferentes placas, como por ejemplo el vibráfono o el xilofón, tienen altura puntual.